Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente, piedra Jimmy Iturri. fundamental. Con la escritora Laura Esquivel. El viento, los ladrillos y tejas. Nos visita aquí en Bolivia Laura Esquivel, una gran escritora mexicana. Vamos a conversar con ella. Laura, qué placer y qué honor tenerte en nuestro país. No, de veras, el placer también es mío. Siempre había sido como una asignatura pendiente venir a Bolivia. Estoy muy contenta, de veras. Bueno, en tu novela más famosa, Como agua para el chocolate, mezclas dos placeres, ¿no ves? Sí. La lujuria, el amor, el sentimiento y la comida. Dos placeres evanescentes y eternos. Así es. Y generosos, porque siempre está presente esta capacidad de dar, de darte, de buscar el bien en común, el bien común que, bueno, ¿de qué hablamos? No, y el bien personal también. Bueno, Claro. La comida es un acto colectivo, Colectivo. ¿no? La otra reunión de los cuerpos es un acto más privado, pero aquí lo engarzas de una manera muy importante. Por ejemplo, la figura de la sandía. El partir la sandía en medio del calor y de pronto va tomando otras tonalidades. Claro. Sí, es que, bueno, cuando uno está cocinando o comiendo lo que alguien más preparó, yo siempre digo que cocinar en sí es un acto de amor. Totalmente. Porque tú estás de dos cosas separadas, estás haciendo una. Y entonces ya eso en sí constituye un poderoso acto de amor. Ahora, cuando tú lo compartes con alguien más, por ejemplo, con una pareja, además yo siempre digo que ahí se invierte el rol sexual, porque la mujer pasa a ser el elemento activo, digamos, y el hombre es el receptor. Uh-huh. Y es muy intenso cuando uno lo hace intencionalmente y le da toda la carga ritual que debe de tener un acto como ese. Bueno, se convierte en una experiencia única. Ahora, en un acto que me imagino la ciencia lo podrá explicar, el cocinero traspasa sus sentimientos a la comida y lo está muy bien explicado en tu novela, ¿no? A veces cuando preparo parrilla yo no quiero comer porque siempre digo el hambre del cocinero hacia la buena comida. Si el cocinero está satisfecho, ha comido antes, no sale bien la comida. Y eso está clarísimo. Es decir, es el sufrimiento de Tita o su alegría lo que le da el sabor a la comida. Claro, es que uno no está muy consciente. Yo agradezco mucho, fíjate, que a los nuevos científicos, que además ahora publican mucho, que nos estén dando la oportunidad de entender mejor, porque la gente de pronto considera que todo lo que no tiene explicación racional pertenece a un mundo extraño, A la magia. a la magia, les molesta que todo esto. Entonces, cuando sale la novela era un poco raro, ¿verdad? Que yo decía que uno en verdad transmite una emoción, una intención. A la hora de que tú estás ahí mezclando todos los elementos que conforman el mundo, digamos, ahí los tienes y los mezclas, hay un quinto elemento, que es la emoción. Y que es energía, energía pura, que incluso espero que algún día se pueda medir. Hace muchos años hicieron en la Unión Soviética un experimento de que alimentaban a un grupo de niños en una guardería y era exactamente la misma fórmula, pero a unos se los daban de manera automática, les ponían el biberón y a otros les cantaban, los abrazaban y era la misma fórmula. Los que se lo dieron de manera automática no tuvieron el mismo desarrollo que los otros. Los otros estaban sanos y rozagantes y felices y los otros no. Entonces lo que nos nutre, lo que en verdad te nutre, más allá de la química que pueda contener un platillo, es eso, es esa energía que nos hace tan humanos. Claro. Dicen que pasa también con las plantas, ¿no? Por supuesto. Ahora venía comentando en el coche con Carlos Fernández de la Embajada de México que en el diario de Tita, yo ahí ya
ahí presento, voy más allá de la Tita que conoció la gente. Es su diario personal, se narran 20 años de historia que no aparecían en la primera novela, y en ese diario ella sí llega a la comprensión de lo que ella está haciendo, y habla de cómo atrás de cada jitomate, finalmente, ella llega a esa conclusión de que todo es vibración, todo es luz, y atrás de todo lo que comemos, finalmente, lo que hay es energía en movimiento. No, claro, codornices con pétalos de rosa, rosa. lo muestra claramente. Todo su deseo está traspasado ahí y contagia a todos. A todos. ¿No? Sobre todo a la hermana. Bueno, ¿de dónde sacaste las recetas? Fíjate que la mayoría son de mi familia. Ya. Y las otras de libros antiguos de cocina. Así como tú tienes esta pasión maravillosa por tus libros y tu biblioteca, a mí me encanta, tengo recetarios de cocina, muy antiguos, libros de física, de química, todo eso me encanta. La receta de los fósforos, por ejemplo, ese es de un libro de química de 1870. Y todos los demás, sí, las que son muy, muy antiguas, métodos para conservar, que yo pongo ahí los huevos y cosas así, todo eso lo saqué de libros de cocina antiguos. ¿Te gusta cocinar? Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y eso viene con la leche materna o tú solita, aparte de...? No, yo creo que sí, como decía mi mamá, la educación se mama. Y sí es cierto, ahí la leche materna, todo lo que no te transmite, pero mi mamá era una gran cocinera. Yo cierro los ojos, pienso en mi mamá en la cocina. Era su campo de acción, era el lugar donde ella expresaba todo ese amor por todos los demás. Entonces, lo que pasa es que yo por un tiempo, yo crezco ahí. Mi mamá nos ponía desde niñas. Yo tengo un recuerdo maravilloso de haber llegado de la primaria y fue la primera vez que me dieron una responsabilidad para mí sola, que era hacer una salsa en molcajete. Bueno, ese día fui la más feliz del mundo, porque además no es fácil para una niña tener la presión de moler la cebolla, el chile, la sal, luego el jitomate, todo esto. Entonces sí, me encantaba, ahí crecí, ahí aprendí los secretos de cocina. Lo que pasa es que yo soy de esta generación de los 60 que de pronto considerábamos en ese momento que las cosas por las que valía la pena luchar y vivir estaban afuera, no adentro, que adentro era un espacio donde no sucedía nada, donde uno no estaba contribuyendo a un cambio social. De ahí es donde finalmente yo luego voy a regresar. Cuando yo regreso a la cocina, que es cuando nace mi hija, y redescubro la cocina y me doy cuenta en verdad lo que pasa ahí. Y me maravillo, y mi deseo de compartirlo con todo el mundo, decir, oigan, no, compañeras, estábamos equivocadas, o sea, no vamos a ir muy lejos si no vamos bien nutridos, si no equilibramos. Estos cambios tienen que ir en el mundo público y en el íntimo, y en la producción y la reproducción, y tenemos que balancear todo esto, y es así que escribo como agua para chocolate, pero porque sí quería yo que se volteara de nuevo la cocina como un centro no solo de placer, es de una fuente de conocimiento y es un gran laboratorio de alquimia. Claro, es un saber. Michel de Certeau, el jesuita sociólogo, hizo dos, invención de lo cotidiano y las artes de hacer. Claro. Y la cocina es un arte de hacer por excelencia, que además se aprende un poco en los libros, pero se aprende sobre todo en la práctica. Así es. Como amar. Así es. Que puedes leer un poquito en el libro, pero es no, en la cancha, pero es en la cancha donde se ve. Si aprendiste o no. Claro, bueno, sí. Dicen que la práctica hace al maestro también, ¿no? A ver, pero además venimos nosotros los latinoamericanos y sobre todo los países con tan fuerte ascendencia indígena, de la mezcla de muchas, ¿no?
Dice mi amigo Ramón Rocha que el mestizaje menos traumático fue la cocina, porque ahí se combinó todo sin necesidad de violación, matar ni nada de eso. No. Y eso hace que la comida mexicana sea variadísima y riquísima. Cuando yo estaba en Holanda y decía, ¿cuál es el plato nacional? Arenque y pan, y arenque y papa. Y otra cosa, papa y arenque. Listo, no había mucho. Pero nosotros tenemos una posibilidad increíble. La verdad, y yo agradezco mucho, esa es una de las cosas que nos debería hacer aceptar de una manera más, ¿qué te diré?, dichosa, lo que significó la conquista. Toda nuestra cocina es producto del mestizaje, toda. Y digo, bendito Dios que en esa época no había aduanas, no se prohibía, las semillas llegaron, vinieron, se las plantaron, crecieron los árboles. Ahorita, por ejemplo, estoy pensando, me quiero llevar cosas de aquí de Bolivia, no me van a dejar. Y hay esta cuestión de controlar la semilla, de controlar de alguna manera el saber y el placer por parte de los gobiernos. Antes teníamos esa libertad. Y qué bendición, porque es una cocina muy variada y bueno, no en balde es considerada ya como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Ahora, lo malo ha sido que, como te explicas, que teniendo esta herencia, tengamos los índices de obesidad y de diabetes. Es que ya no estamos comiendo la cocina tradicional. No, claro. Entonces, ese es el pollo a la bróster es el único plato nacional, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre saber y placer enseguida cuando volvamos. Ya volvemos. Con la escritora Laura Esquivel. Piedra fundamental. Vamos a seguir hablando con Laura Esquivel sobre sus libros, sobre la literatura, sobre la cocina, sobre el placer de comer y otros placeres. A ver, Laura, ¿me decías que has comido anticuchos en Bolivia? Ay, sí, ayer en la noche, ahí en la feria, qué delicia, qué cosa tan simple y deliciosa, me encantó. Bueno, Bolivia es muy rica en cuanto a platos, variedades, etcétera, pero también lo que tú indicabas, la región donde mejor se come y más se cocina, que es en el Valle, Cochabamba, que tiene la altitud de Ciudad de México y demás, es aquella donde mayor cantidad de problemas de gastroenterología existen. Es decir, todo lo bueno también tiene un lado negro, ¿no? Y claro, y lo que tú dices de la diabetes, ¿no? Es decir, hoy en Bolivia la mortalidad infantil ha bajado muy grandemente. En los últimos 12 años ha bajado, pero ha aumentado la obesidad. Claro. ¿Por qué? Porque no solo es comer, sino saber qué comer. ¿Qué comer? Y ahora todos estos productos tan elaborados le ponen mucha azúcar. O sea, Sí. todo eso está haciendo que no nos estemos alimentando correctamente. Por eso me lanzo a escribir la trilogía de Como agua para chocolate, en donde la última parte que sucede, Mi negro pasado, sucede ya en tiempo presente, con la tataranieta de Rosaura y Pedro. Que es la narradora de la primera, ¿no ves? No, la tataranieta sí, tú dices de Rosaura y Pedro, sí. Son la hermana de Tita y que se casa con el novio de Tita. Esta mujer en el presente, ella no sabe cocinar, tiene problemas de sobrepeso y todo esto sucede porque hubo un rompimiento generacional entre el rancho y ella. Y es a través del diario de Tita que ella restablece la conexión y recupera la herencia gastronómica, la herencia, el linaje femenino y todos estos años de presencia femenina ahí y de conocimiento ancestral que llega a través de las abuelas, de todo esto. Entonces sí, yo lo que quería es que fuera un espejo de lo que sucede en nuestra época, que en mucho hemos perdido en estas comunidades donde de pronto uno piensa que no ha llegado mucha comida fast food y eso. No, sí hay muchas cosas que ya se alteraron.
y conocimiento que se ha perdido. Y lo tenemos que recuperar porque eso es lo que nos va a sacar de esta crisis alimentaria. Hay una Y de corriente, salud. pero fuerte, de Sí, recuperación. claro. En todas partes del En mundo. todo el mundo, claro, Es decir, en Europa ya no se consumen gaseosas, claro. ¿no? Y en otras partes las gaseosas han perdido el azúcar para ser reemplazadas por otra, Exacto. porque ya cada vez hay mayor conciencia del problema del azúcar, de la harina refinada, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, entonces vamos a recuperar a través de la ficción la realidad, Así, qué bonito, sí, así es. ¿no? Porque bien vista la novela es la invención que nos inventa. Claro, O sea, cada escritor se inventa a sí mismo y cada lector se inventa a sí mismo, ¿no? así es. Y yo no sé si será la interpretación correcta, fue la mía, pero yo digo, Tita mató a su hermana y luego se suicida con los fósforos, ¿no? Es decir, fue mi lectura, ¿no? Porque por amor no puede vivir sin él y decide acompañarlo, ¿no? Ajá. Ahora, eso es lo hermoso de la lectura, que cada uno tiene lo suyo y cada uno le aumenta y cada uno lo ve, porque depende del cristal con que se mira, decían ya los romanos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, fíjate que es muy interesante que digas esto. A mí me apasionó escribir, retomar la historia, retomarla y tuve que meterme de cabeza nuevamente y hacer un trabajo exhaustivo de cada uno de los personajes y yo tuve que avanzar en la historia año por año y desde que Tita muere hasta el presente, yo tengo año por año qué sucedió con cada uno de ellos. Ya. Y en el diario de Tita yo tuve que abordar esto justo que acabas de decir. O sea, ella sí en la novela, en esta novela toma conciencia de lo que está haciendo, de que sí ella posee esta fórmula alquímica para que la comida produzca ciertos efectos. Tenía que tomar conciencia. Y ahí viene una culpa enorme también. No, claro. Porque ella, sabiendo esto, nunca se dio cuenta a tiempo y mata a la hermana. Pero salva a la niña. Salva Porque si que la hermana finalmente, continuaba... exacto, era parte de esta decisión que ella toma de que no, esta tradición no va a continuar. O sea, aquí muere. Yo no la paso a la nueva generación. Esa es la gran revolución de Tita. Esa es la gran contribución de ella en la historia. Ahora, qué maldición más grave que siendo la última niña, tengas que quedarte con la madre soltera, ¿no? Imagínate. Y bueno, y sigue sucediendo, no como tradición, pero siempre no entiendo por qué hay alguien que asume el rol y se queda, o que en mi familia, eso es lo que también a mí me impresionó mucho. En honor a esta tía abuela, yo le pongo Tita a la protagonista. Ajá. Y escribo una historia de amor como a mí me hubiera encantado que ella hubiera vivido. Le cambio el destino en ficción, como tú dices, claro, pero ella, dicen que la pidieron 3 veces y 3 veces la negaron. Y ella se quedó obedientemente, cumplió con su rol y cuando mi bisabuela murió ya muy anciana, Tita también estaba muy anciana, y dicen que como a los 3 meses se murió, ya había cumplido. Sí, pero ciertas partes de esas ya no ocurrirían hoy, ¿no? Hoy, No, hoy ya no te pueden rechazar 3 veces la mano porque ya nadie pide ni la mano. Ni la mano, ¿no? Pero fíjate que a mí me interesó mucho qué estaba sucediendo con los jóvenes. Ahora hay jóvenes que bueno, no sabes lo que buscan y disfrutan como agua para el chocolate. Sí, claro, sí. Y yo dije, pero bueno, ¿qué les puedo decir esta historia de amor a los jóvenes de esta época? Y esto que tú dices, bueno, yo me preguntaba y respondí, no sé si tengo razón o no, pero yo dije, claro, se identifican con el personaje, pero ¿por qué? En su condición de víctima, de objetos del deseo de la mamá. Ya no hay mamá Elena, es así. Claro. Pero sí hay un modelo económico así, opresor, y que decide el destino de miles de jóvenes. Quiénes van a poder estudiar, quiénes no, quiénes se van a poder casar incluso, vivir plenamente y experimentar amorosamente, que en nuestra época teníamos toda la libertad. No, ahora los jóvenes no, y siguen viviendo en casa de sus papás.
y cuando volvamos te voy a hacer la pregunta de lo que a mí más me ha gustado de tu novela. Tengo que ir a fundar Ya volvemos. Con la escritora Laura Esquivel. piedra fundamental. Laura Esquivel, autora de Como agua para el chocolate. Laura, el más entrañable de todos es el doctor, por su generosidad, porque es capaz de, amando, decir, voy a respetar lo que tú decidas, pero voy a hacerte dar el papel que mereces, ¿no? Eso no es tan común, ni No. antes ni ahora, No. es el amor de Tita y de Pedro es un amor hasta egoísta en alguna medida, ¿no? Como debe ser el amor también, ¿no? Pero el otro es No. la entrega, el otro tipo de amor. Totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate que a la fecha la gente me reclama mucho, muy airadamente, que por qué no se casa con John. Le digo, sí, pues sí, a mí también me hubiera encantado que se casara con John, pero bueno, ¿qué quieren? Así es la pasión. Y la vida. La vida. Uno no siempre se casa con quien debería. Con debería. Pero fíjate que ya a la hora de estar escribiendo el diario de Tita, precisamente por eso, dije, no, así como a mi tía abuela, yo decido de alguna manera crearle otro destino, escribir otro destino para ella, dije, no, yo no puedo dejar así a John Brown. Y en Como agua para el chocolate, yo dije que John Brown nunca se había casado. Dije, no, esto está muy injusto de mi parte. Entonces, y por eso en el diario de Tita también reinvento la historia de John Brown. Claro. Y hago que John Brown tenga un luminoso y maravilloso destino lejos de Tita, pero cerca, porque en verdad ellos son este amor verdadero, ese amor. Él no la quiere para él, la quiere para ella. Claro. Él la quiere para que ella sea feliz. La quiere libre. Libre. Entonces, bueno, ahí finalmente también retomo en el negro pasado, yo ya retomo la herencia, esta herencia maravillosa de John Brown. En él también es el bisnieto, el tataranieto, que va a convertirse en el esposo de María y se va a cerrar este ciclo que no se pudo completar en su momento. Entonces sí, fue una manera de hacerle justicia. Ahora, él es generoso, pero además es la ciencia, es el médico que la cura, que la salva de la locura, y es la introducción de lo indígena también. Exacto, porque es este médico que respeta el conocimiento ancestral. Él retoma los experimentos de la abuela, porque de ahí viene finalmente el conocimiento científico, de ahí de la naturaleza, de las plantas, y para mí era muy importante. Es un personaje muy rico en todos sentidos, John Brown, y te digo, es ahí la abuela, la Nacha, todas van constituyendo una cadena que va a llegar hasta el presente. Y en el presente, yo lo que quiero en esta con mi negro pasado es, ojo, ahí tenemos, hay una crisis en muchos sentidos globalizada, pero ahí están las abuelas, ahí está el conocimiento. Nada más tenemos que, aquí ustedes tienen un conocimiento de la arbolaria enorme, en mi país también. Yo creo que es el momento de que empecemos a retomar esta herencia, hacerla nuestra, reinventarla y reinventar nuestro vivir. Yo siempre he dicho que a pesar de los miles de kilómetros, el país más parecido a Bolivia es México. Es decir, los vasos comunicantes son muy, muy fáciles. Sí. Quizás por las altas culturas indígenas, en fin, ahí hay varias cosas, pero el contexto de fondo, el colofón de fondo de tu novela tiene que ver también con la revolución, con tiempos de cambio, tiempos violentos, con la hermana que se fuga y se termina también participando en la revolución. Cuéntame un poquito. Sí, fíjate que yo, te digo, yo parto de esta idea de que, oigan, espérense, en la cocina suceden cosas, ¿no? No solo el triunfo o el cambio se genera afuera. Sí. El ejemplo era ese
colocarlo en el momento de la Revolución Mexicana, donde todo el mundo tenía puestas las esperanzas, todo el mundo participó, y Gertrudis lo hizo de la mejor manera. Claro, fue combatiente. Fue combatiente, incluso ahí hay un truquito porque la gente le fascina este personaje, porque se libera sexualmente, porque sale, porque se convierte en generala, tiene poder, pero si te das cuenta se masculiniza. Claro. O sea, ella entra en esta organización que tiene que ver más con esto. Y Tita, desde un espacio restringido y condenado, ella sí logra su propia revolución. Entonces ahí había 3 hermanas con 3 posturas, la que no quería que se cambiara nada, Rosaura, la que da ese paso que dio en su momento el movimiento feminista, y Tita, que es el equilibrio. Y creo que, y ahora es más importante el análisis que hace 30 años cuando salió la novela. Ahora, si nosotros volteamos para ver qué quedó de la Revolución Mexicana, Claro. muy poquito. O sea, se va desvaneciendo, porque no se trata de que el cambio se dé solo a ese nivel. Generalmente, por mi edad y por los años, la época que me tocó vivir, pues hemos tenido, los de mi generación, que presenciar muchas veces como los movimientos sociales o las revoluciones, nada más en torno a una camarilla por otra. No, en su momento sí se ven ciertos cambios, pero si no van acompañados del cambio interno, Claro. no pasa nada. Van a repetir una y otra vez lo mismo. Y ahí la vanguardia la tienen las mujeres. Así es, así es. Ahí yo creo que es un momento que yo estoy disfrutando mucho, de cómo es analizar el papel, por ejemplo, de Gertrudis. ¿Cuántas mujeres lo hacen por necesidad o lo hacen convencidas o ya no hay de otra? O sea, tienen que salir de su casa, definitivamente tienen que salir. Y ya no cocinan porque no les da tiempo. Y entonces ahí se va generando así, todo un círculo. Entonces los niños están malnutridos, ta. Ahora sí, el verdadero cambio sería cómo podemos darnos cuenta de que no es fuera totalmente, que dentro podían encontrar, dentro de casa, la manera de vivir y de organizarse y de crear comunidades sustentables. Ahorita ya empieza la moda de todos los huertos urbanos, los huertos dentro de la casa, la recuperación de lo que comes, de lo que siembras, de lo que heredas. La mejor herencia es esa, el saber, el conocimiento de la tierra, de la relación con la tierra y de lo que la tierra te da y que tú eres mismo. Esta cuestión generosa que tiene, nosotros la tenemos y lo tiene todo alimento. Es como un gen compartido, común. Ahora, este epicentro de transformación, pero también de secretos, de complicidades, es la cocina. Las chinas inventaron durante siglos un idioma que solo hablaban las mujeres y que los hombres no tenían idea. Estaban en sus propias locuras de poder y todo eso, pero ellas hablaban algo que nadie más les podía entender que ellas. Y la cocina es ese espacio. Así es. Así es ese espacio y que, bueno, no somos excluyentes, invitamos también a todos los caballeros que se quieran unir hoy. Hoy, porque a mí de niño me sacaban de la cocina porque era hombre. Claro, no, aquí no, pero ahora yo creo que nos corresponde, este espacio nos corresponde rescatarlo a hombres y a mujeres. Y yo tengo, ahora ya nadie me manda cartas, antes sí, pero porque ahora todo es electrónico, sí. Pero yo tengo cartas de hombres que después de leer la novela se animaron a cocinar y que me mandan la maravilla que transformó sus vidas. Eso es muy bonito porque sí, la cocina, yo digo que el hervor de las ollas
purifica hasta el más mezquino, ¿eh? Ahí todo sí. Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, vamos a volver con el último bloque y vamos a hablar de otros libros de Laura. Tengo que ir a fundar Ya volvemos. Con la escritora Laura Esquivel. piedra fundamental. Laura Esquivel vino de México para la Feria Internacional del Libro aquí en La Paz, en la sede de gobierno. Laura, en estas mujeres tan fuertes, claro, la Malinche casi era infaltable, pero ¿qué te enamoró de ella? Fíjate que a mí me invitan, a mí no fue una idea mía Claro. ponerme a escribir la biografía. Me hablan y me invitan y me dicen que les gustaría que se escribiera una biografía sencilla, corta de la Malinche. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no se me había ocurrido antes? Le dije, claro que sí. Lo primero que me maravilló, porque uno, de pronto el conocimiento que yo tenía de ella, pues era muy de lo que me habían enseñado en la escuela. Y cuando te metes de lleno a investigar, te das cuenta la injusticia enorme de convertir a este personaje en la traidora. Ella realmente era una mujer brillante, brillante. Ella nada más de triangular entre uno de los soldados no era soldado, él había estado en Yucatán y hablaba maya, y ella que hablaba náhuatl. Y nada más de estar oyendo lo que Cortés le decía a él y él le decía a ella, en 3 meses ella hablaba español. Una mujer realmente que creo que fue su intervención, hizo que la conquista terminara, a pesar del dolor, las muertes, la masacre, lo que tú quieras, en un mestizaje. En un mestizaje porque fue sensible a la hora de traducir. Dicen que cuando destruyen el Templo Mayor en la Ciudad de México, que Cortés se sentó a llorar. Entonces, sí tiene que haber ella dado información y tiene que haberle dado una visión hacia lo que era en verdad la civilización, sobre todo la maya, la tolteca. Y bueno, mi papel fue nada más tratar de ponerme en serio dentro de la Malinche. Dicen que uno nunca ve el mundo como es, sino como uno es. Y entonces dije, ¿cómo era? O sea, ¿qué significaba para ella encender el fuego? ¿Qué significaba sembrar el maíz? ¿Cuáles eran sus dioses favoritos, sus deidades? ¿Cuáles eran sus estrellas favoritas? ¿Cuáles eran las que se veían? Respondiendo todo esto es lo que me permitió ir creando ese personaje y retomando también, me interesaba mucho respetar, que la gente sintiera que el lenguaje de nuestros antepasados era rico en simbolismo, era dulce, siempre fue tú lees los textos en náhuatl, los que se han rescatado, es de una ternura, de un cuidado, todo eso traté de ponerlo, y bueno, le inventé una abuela, y la gente me dice, pero si así era la abuela, no sé, pero para mí la abuela era la manera de hablar también de esta cultura y de presentar lo que ella recibió como herencia a la abuela. Ahora, amantes de conquistadores hay muchísimo, ¿no? Pero, claro, la Malinche como Cleopatra son mujeres que además de ser parejas de los conquistadores, piensan en los suyos. Es decir, piensan en poder terminar con la opresión a los suyos. Así es, así es. Y yo creo que ella lo hace muy bien. De pronto, también en los textos, una cosa que me llamó mucho la atención es que su nombre era Malinali. Y por ella, porque siempre estaba cerca de Cortés, a él le empiezan a decir Malinche. Él era Malinche. ¿En qué momento se invierte y ella se convierte en Malinche? No lo sé. Pero definitivamente es injusto catalogar como malinchista a un ventepatrias. Claro.
cuando los que permiten la conquista son los tlaxcaltecas. Ellos son los que forman una alianza con los españoles y derrotan al imperio azteca. Entonces, y nadie dice, tú nunca oirás en México que digan, ay, pero qué tlaxcalteca eres. No, o sea, ¿a quién le echamos la culpa? A Malinche. Claro, ahora, ellos también se alían con el enemigo, ¿no? Es decir, se alían con su enemigo, pero que es enemigo de sus enemigos. Así es. Es decir, también habían sido maltratados ellos, o sea, los aztecas también claro, fueron bastante era sanguinarios. un imperio que ya todo el mundo estaba hasta aquí de ellos. Eso es que también hay que entenderlo, incluyendo Malinche. Claro. Su pueblo estaba sojuzgado. Ella misma sufrió, ya para cuando llega a manos de Cortés la habían vendido, la habían regalado, por supuesto que ella tiene que haber deseado un cambio. Y por supuesto que en un inicio tiene que haber creído que sí venían de parte, que era el retorno de Quetzalcóatl. Ya cuando se dan cuenta de que ya era muy tarde para ella. Que es la parte hermosa de tu libro, cuando sí. ella abre los ojos a la lucidez de que los españoles también son otros salvajes. Exacto, exacto. Pero bueno, ya ahí ya era de vida o muerte y bueno, ya estaba todo encaminado, ya iba hacia otra dirección. Pero sí es un personaje admirable que me aprendí mucho escribiendo esa novela. Cuando estuve en Coyoacán me llamó la atención, era la finca de ella. Sí. Es decir, claro, Cortés tenía lo suyo, pero Sí. era la finca de ella. Sí. Para sí. la importancia simbólica que ha tenido que tener dentro de los propios españoles y el respeto que le han debido tener, Así es, ¿no? así es. ¿Qué estás escribiendo ahora? Fíjate que acabo de terminar con Mi Negro Pasado, se presentó recién en la Feria del Libro de Guadalajara. Y ahora más bien, fíjate que yo me había comprometido a escribir 3 guiones de cine. Y ahí es donde voy a tratar de hacerlo rápido porque para el nuevo gobierno, en el de Andrés Manuel López Obrador, nuestro recién electo presidente, yo voy a ocupar el cargo de subsecretaria de Cultura. Ah, felicitaciones. Gracias, sí. Qué Y maravilla. precisamente en esa subdirección es la que se encarga del patrimonio, de ritos, ceremonias, lenguas, gastronomía, textiles. Entonces realmente estoy feliz. Creo que desde allí sí puedo aportar bastante. Bueno, y los vasos comunicantes que hay con México se van a engrosar, porque Sí. en todo lo que has dicho tenemos algo también para Sí. contar y algo para escuchar. Así es, así es. Creo que vamos a poder trabajar muy intensamente con Bolivia. Entre paréntesis, hablabas de guiones, tu guión para Como agua para el chocolate ha sido excepcional. La película Gracias. le ha abierto las puertas al libro, pero también es otra versión, otra visión. Claro, son géneros diferentes, ¿no? Pero Sí. la película está muy bien hecha. Gracias, sí. ¿Qué te puedo decir? Bueno, Laura, ha sido un inmenso placer escucharte, conversar contigo. Igualmente para mí. Muchas gracias por esta invitación. El viento, los ladrillos y tejas, los bichos de mi pieza, y tú que estás sentada mirando en el umbral del baño.